Bienvenidos a Paternoster, te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues ya está disponible en la plataforma de Amazon mi último libro, Entre una gran nube de testigos, experiencias de apariciones, sueños y visitas al purgatorio. Yo creo que es un libro indispensable si eres devoto del purgatorio. Y si no lo eres, pues también, porque gracias a este tipo de experiencias y muchísimas sorpresas que vas a encontrar en ese libro, pues seguramente pues tendrás más amor por esas pobres almas que tanto necesitan de nosotros. Pues bien, hoy quiero reaccionar pues a un video de una monja muy, pero que muy polémica. Voy a compartir pantalla para que la veáis. Aquí. Se trata de Lucía Caram, una monjita muy polémica y además muy heterodoxa en cuestiones de doctrina y moral. Pero que a mí me chirría un poco, y me lo vaya a decir seguramente en los comentarios, que cuando esta señora pues va al Vaticano, estrecha la mano al Papa, el Papa le da unos golpecitos en la espalda y ¿qué le suele decir? Muy bien, estáis haciendo un trabajo fabuloso, sigan así. Y hacen un flaco favor, pues, a nuestros hermanos, ¿no? Porque el Papa quizás no conoce lo que esta señora hace o dice en las redes sociales, no tiene por qué. El Papa no está todo el día en TikTok, Instagram, Facebook, ¿verdad? El Papa no está pendiente de eso. Pero sí, sus colaboradores le deberían de informar cuando va a recibir una visita de tal o cual persona, pues asesorarle, ¿no? Mire, Santo Padre, esta señora, esto, le pasa esto, dice lo otro. eh, ya que viene a visitarnos, usted es el Papa, usted es el jefe de la iglesia, pues podemos aprovechar para meterla en vereda. Pero no ocurre eso, lamentablemente. Pues bien, esta señora nació en Tucumán, en Argentina, y es residente aquí en España, si no me equivoco, en Mallorca, en las Islas Baleares, en Mallorca. Y vamos a escucharla porque va a decir unas cositas, pues, de la mar de interesantes. Creo que es muy interesante que podamos oír a esta religiosa sobre diferentes ideas que ella tiene en cuestión de la iglesia, en cuestión de la religión. Vamos a oírla. De dogmas, ¿no? Que Dios es Padre, que es todopoderoso, que la iglesia no sé qué, pues a mí ni me va ni me viene. Yo siempre digo, lo más grande que me dieron mis padres fue la vida, mis hermanos, la fe. Pero la fe que mis padres me dieron no es la fe de mis padres. Ellos no creen por mí. Y la fe que me dio la iglesia no es la fe de la iglesia, pues la iglesia no cree por mí. Es una opción personal. Y el problema que tenemos, ¿por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué la religión no tiene cabida hoy? La gente joven te dice, espiritualidad sí, iglesia no. Espiritualidad sí, religión no. Inspiración sí, religión no. ¿Por qué? Porque hemos identificado con una estructura que se ha convertido en estructura de poder y de dominación de las conciencias, que ha hecho que sea poco creíble el mensaje. Pues bien, ella dice que es poco creíble el mensaje. Me gustaría, pues, comenzar desde el comienzo, ¿verdad? Vamos a oírla de nuevo y vamos a ir dándole respuestas. Ya hemos escuchado el mensaje todo seguido y ahora voy, pues, ir parte por parte, pues, respondiendo, pues, lo mejor posible a esta señora. De dogmas, ¿no? Que Dios es Padre, que es todopoderoso, que la iglesia no sé qué, pues a mí ni me va ni me viene. O sea, a ella no le importa conocer a Dios, al menos por lo que se desprende. Porque creer en dogmas, que si Dios es omnipotente, que si Dios es no sé qué, y la iglesia no sé cuánto, a mí eso ni me vale ni me viene. Pues como cristiana, como religiosa, pues le debería de importar conocer a Dios tal y como Él se ha revelado, pues yo creo que es básico para el cristiano. Yo quiero conocer a Dios. Dios me conoce a mí. Eso lo sabemos, ¿no? Y a ti. Desde las entrañas de nuestras madres, cuando estábamos en el vientre, dice el profeta Jeremías,
Dios ya nos conocía. Y yo quiero corresponder a ese amor de Dios conociéndolo y conociéndolo en su iglesia. No en otra, porque en otra me van a desdibujar ese Dios. Dios se ha revelado en su iglesia. Por tanto, es la iglesia la que me revela a mí, la que me muestra a mí los atributos de Dios. Yo siempre digo, lo más grande que me dieron mis padres fue la vida, mis hermanos, la fe. Pero la fe que mis padres me dieron no es la fe de mis padres. Ellos no creen por mí. Y La fe de mis padres no es la fe mía porque ellos no creen por mí, lógicamente. Los papás de ella han podido ser unos cristianos ejemplares, pero que sus papás sean cristianos ejemplares no quiere decir que su hija, que está aquí presente, pues sea una cristiana ejemplar. Mis padres pueden conocer a Dios en su iglesia, pueden conocer la doctrina de Dios. Nadie ama lo que no conoce, decía San Agustín. Y fíjense lo que va a decir a continuación. Lo voy a pasar un pelín para atrás para que se escuche completamente. de mis padres. Ellos no creen por mí. Y la fe que me dio la iglesia no es la fe de la iglesia, pues la iglesia no cree por mí. La fe de la iglesia, vamos a oírlo de nuevo. Vamos a oírlo de nuevo, por favor. Por mí. Y la fe que me dio la iglesia no es la fe de la iglesia, pues la iglesia no cree por mí. La iglesia no cree por mí y mi fe no es la fe que me dio la iglesia. A ver, esta señora. Cuando nuestros papás nos llevan a bautizar, nos bautizan, ¿verdad? Sí. Y formamos parte de la iglesia. Somos injertados en el cuerpo místico de Cristo. Nos convertimos en hijos de Dios. Se nos abren las puertas del cielo. Lean el capítulo 1 de San Marcos, versículo del 4 en adelante. Y recibimos el Espíritu Santo. Y yo sí me bautizo en la fe de la iglesia. Esta señora no sé. Pero cuando yo me bautizo en la fe de la iglesia. Y es más, mis padres y tus padres y los padres de esta señora y todos vuestros papás, el día que nos bautizaron, prometieron ante Dios que nos iban a educar según la fe católica. Yo, lamentablemente, a mí mis padres no me han formado en la fe católica. Y ciertamente es algo que van a pagar delante de Dios. Y muchos padres como los míos, que solamente somos cristianos por tradición, vamos a un bautizo, a un bautismo porque así lo manda, ¿verdad? Es un acontecimiento social, una boda igual, un funeral de igual manera. Pero cuando yo soy bautizado, me bautizan en la fe de la iglesia. Fíjense en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo bautizaba familias completas. ¿Por qué bautizaban también niños y adolescentes? Porque eran bautizados en la fe de la iglesia y en la fe de esos padres que decían profesar. No entiendo por qué esta señora se quiere desmarcar de la fe de la iglesia. No entiendo por qué es religiosa. No lo entiendo. Una opción personal. Y el problema que No. No es una opción personal ni una decisión personal. Sí, lógicamente. Una vez bautizada, tú puedes decir, apostato de mi bautismo, no quiero ser católico, me quiero hacer, pues no sé, musulmán. Pero allá tú. Quien quiera ser apóstata, que sea. Quien quiera ser una persona impía, pues que lo sea. Es más, esta señora, como vamos a ver y hemos visto antes, ¿no? Que rechaza la religión. Quien rechaza la religión es una persona impía. Impía
si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el significado es persona contraria a la religión. Esta señora, pues, es contraria a la religión, pero al mismo tiempo es religiosa. No lo entiendo. Es como el que es carnicero, pero pues odia la carne, o se hace vegano, ¿verdad? Pues esta señora, pues totalmente es una persona impía, y si leemos la Sagrada Escritura y vemos el fin de los impíos, pues es la perdición. Dios tenga misericordia del alma de esta señora. Tenemos, ¿por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué la religión no tiene cabida hoy? La gente joven te dice, espiritualidad sí, iglesia no. Espiritualidad sí, religión no. Inspiración sí, religión no. ¿Por qué? Porque hemos identificado con una estructura que se ha convertido en estructura de poder y de dominación de las conciencias, que ha hecho que sea poco creíble el mensaje. O sea, la iglesia es una institución, como ha dicho, un momentito. Estructura de poder y de dominación de las conciencias, que ha hecho... Dominación de las conciencias. O sea, la iglesia es una institución manipuladora. Manipula tus conciencias. Nadie debe de decirte lo que debes de hacer. Consejo de Satanás. Ese consejo es de Satanás. Si la iglesia te dice, no elimines la vida de tu hijo en tu vientre, eso para ella debe de ser una manipulación de tu conciencia. Si la iglesia, como referente en la ética y en la moral, y doctrinal y teológico, según ella, no debemos de obedecer a la iglesia, porque es una manipulación de tu conciencia. Cuando la iglesia habla, y el Papa Francisco lo ha dicho, que tenemos que respetar la vida de todos, de los niños por nacer y de las personas mayores que están enfermas, porque ya no aportan, ¿verdad? Ya no aportan nada al Estado, incluso ya es un gasto y es una molestia. ¿Y la iglesia qué dice? Acompañemos a los abuelos, acompañémosle y démosle lo mejor de nosotros hasta el final de sus días. Pero ¿qué dice esta señora? No, 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 no. Que no te manipulen la conciencia. Que no te la manipulen. Porque según ella, la iglesia es eso. Es una institución malvada que lo que hace es manipular a las masas. ¿Acaso no es eso mismo lo que hacen las políticas de izquierda? Personas que ya no saben de qué sexo es. Personas que engendran odio contra el hombre porque dicen que el hombre es el opresor, que el hombre es el enemigo. Eso no lo ve esta señora, ¿verdad? Porque esta señora es muy, pero que muy moderna. Es una monja del siglo XXI. La religión pues ya no atrae a nadie, y menos a los jóvenes. ¿Esta señora se ha dado la vuelta algún día en alguna JMJ? En Croacia, en Portugal, en Brasil. ¿Se ha dado una vuelta esta señora? ¿Cuántos cientos de miles de jóvenes? Que hay otros jóvenes que deciden no estar dentro de la iglesia, ojo, respetable, respetable. Ahí entra en juego la parábola de las vírgenes insensatas. Hay personas que están dentro de la iglesia, que buscan la santidad, buscan prosperar en la fe. Y lo van a hacer hasta
que venga el Señor y hasta el fin de sus días. Vale. Pero luego nos vamos a encontrar a otros jóvenes, otras vírgenes, que van a vivir como se les pegue en gana. Y van a beber, y van a salir, y van a decir cosas feas, y van a discutir, y vete tú a saber qué más. Pero el día que vean al Señor llegar entre las nubes, o cuando vean al Señor en su juicio personal, ay de ti, ay de ti. Y entonces dirás, más me hubiera traído cuenta haberle hecho caso a la iglesia. Quizás la iglesia no manipulara tanto las conciencias. Entonces Jesús igualmente era un manipulador de conciencias. Jesús decía, no, debes de amar al enemigo y perdonarle 70 veces 7. O sea, tienes que perdonarle siempre. Jesús, ¿quién eres tú para manipular mi conciencia? Le diría esta señora. ¿Quién eres tú, Jesús? Tenéis que darle de comer al hambriento. Jesús, no manipules mi conciencia. Pero es que tenéis que acoger al extranjero. Jesús, de nuevo te lo digo. No me manipules. No me manipules, Jesús. Pues eso es lo que le diría esa señora. No, no, pero es que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Jesús, ¿de nuevo? ¿De nuevo quieres manipularme? A Jesús lo calumniaban, ciertamente. Y a su iglesia también. Aquí tenemos un claro ejemplo de esta señora. Decía, y me encanta esa frase, y con esto voy a terminar, una frase de Benedicto XVI, que decía, nuestros enemigos no son los de fuera. No, nuestros enemigos no están fuera. Sí, efectivamente tenemos algunos, sí, vale. Pero nuestros peores enemigos están aquí dentro, dentro de los muros de la iglesia. Esos son los peores. Porque al que viene de fuera tú lo ves venir. Pero a esa gente no. Y si yo quisiera, y es un ejemplo que yo pongo siempre, ¿no? A modo de similitud, si yo quiero hacer daño a un edificio, le pongo la bomba fuera o le coloco la bomba dentro. Lógicamente, dentro va a hacer mucho más daño. Va a remover los cimientos. Pues, desgraciadamente, esta señora, pues, es esa bomba que está dentro de la iglesia. Y ojalá un día, pues, pongan al orden y llamen la atención a esta señora, Lucía Caram. Y ya me encantaría a mí de mantener un diálogo con ella. Y es más, si ves este video, hermana Lucía, te invito, yo no soy Infovaticana, que hay ahí una especie de batalla entre la hermana e Infovaticana, pues terrible, ¿no? Yo no soy Infovaticana, yo le voy a tratar bien y voy a ser educado con usted, pero eso sí, diciéndole 4 verdades en la cara. Como se suele decir, yo no me caso con nadie. No me caso con nadie. Así que, hermanos, pues recemos muchísimo por la iglesia, por el Papa y por la vida consagrada, ¿verdad? Como esta señora. Recemos también por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, etcétera, ¿verdad? Pues que la iglesia, pues, pueda recibir ministros también y religiosos, pues que tengan una vida acorde con el Evangelio y lleven el verdadero mensaje de la Santa Iglesia Católica. Y recuerda, tienes este libro disponible
aquí debajo en la descripción tienes el enlace para que te puedas hacer con él. La verdad que no es porque lo haya escrito yo, pero sinceramente hay un trabajo aquí muy, muy interesante para toda persona que quiera ser devoto de las ánimas y entrar en ese mundo tan bello, ¿verdad? De ser, pues, apóstol de las ánimas benditas y ayudarles, pues, ayudarles a encontrar la luz, ¿verdad? Para que puedan llegar pronto al cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.